Corintios capítulo 11. Quiero aprovechar la ocasión, hermanos, para compartir esta enseñanza sobre la cena del Señor, ¿verdad? Hay algunos cristianos o algunos hermanos que no han estado en una conmemoración de la cena del Señor y quisiéramos, ¿verdad?, que usted sepa la enseñanza bíblica sobre la cena del Señor. Hay iglesias que toman cada domingo la cena del Señor. Hay iglesias que no hacen distinción y todos toman la cena del Señor, ¿verdad? Así sean invitados, que vayan por primera vez, los ponen a tomar la cena del Señor. Quizá usted ha estado en alguna de estas iglesias, ¿verdad? Pero hay que ver lo que la Biblia dice. Amén, hermanos, nosotros somos una iglesia bíblica, ¿verdad? Y bautista, porque nosotros tenemos, ¿verdad? Bautista quiere decir, hermano, que nosotros tenemos, ¿cómo se le llaman? Se me fue la palabra. Pero nosotros tenemos, hermano, ciertas convicciones, digámoslo así, ¿verdad? Y esas convicciones están basadas en la palabra de Dios. Amén. Esa es la razón, ¿verdad? Nuestra regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Todo se basa en la palabra de Dios. Entonces, quisiera hablar sobre este tema, lo que la Biblia enseña acerca de la cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice esta enseñanza, la ponemos en tus manos. Habla nuestras vidas, Señor. Permite que podamos participar, Señor, de esta cena dignamente, Señor. Gracias por tu pueblo que ha venido, Señor, con el deseo de aprender de tu palabra. Bendícele, Señor. Habla sus vidas, Señor, y sigue edificando tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo está escribiendo esta carta, hermano, con el propósito de corregir ciertas cosas dentro de la iglesia. Había cosas que se tenían que corregir porque los hermanos de Corinto estaban llevando ciertas prácticas, las estaban llevando mal, ¿verdad? Nosotros creemos que todo lo que rige una iglesia debe de estar basado en la palabra de Dios. Pero bueno, la característica de los corintios es que ellos eran bien carnales, hermano. Es decir, que todo lo querían hacer de acuerdo a sus criterios y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Pablo está corrigiendo varias cosas dentro de la iglesia, y una de las cosas que corrige es precisamente lo que tiene que ver con la cena del Señor. El contexto de este pasaje es el versículo 17. Pablo está mencionando algunos abusos que se habían cometido en cuanto a la cena del Señor. Dice el versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados, los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis.
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. ¿Qué dice? En esto no os alabo. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Corinto? Convirtió esta conmemoración en una fiesta. Y entonces, ¿verdad? Se estaban embriagando, estaban trayendo un banquete a la iglesia, ¿verdad? Y entonces todo se estaba llevando mal. Había algunos abusos ahí, hermano. Pablo lo tiene que decir directamente y tiene que corregir estas cosas. Amén, hermanos. Porque no es una fiesta, hermano. Es algo que se hace de manera solemne porque tiene una representación, hermano. No se trata, ¿verdad?, de hacerlo a la ligera, y no se trata de hacerlo, se trata de hacerlo con el espíritu correcto. Entonces Pablo está corrigiendo esto. También Pablo está mencionando que había quienes estaban tomando la cena del Señor indignamente. Mira el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, mire lo que dice, no seríamos juzgados. Es decir, que hay cristianos, hermanos, que están mal, pero no se dan cuenta. Si nos examinamos nosotros mismos, dice, no somos ¿qué? No seríamos juzgados si nos examinamos nosotros mismos. ¿Cuál es la enseñanza? Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Estaban tomando la cena indignamente. Y bueno, vamos a mencionar algunas de estas cosas, hermano. En primer lugar, vamos a ver como introducción, hermano, que la cena del Señor es un mandato, es un mandamiento para los creyentes. Se nos manda celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Y esto es una práctica del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Aquí tenemos este pasaje donde se menciona precisamente nuestro Señor Jesucristo haciendo esto. Capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tiene ahí? Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando crucificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro dijo, ¿seré yo? Él respondió y les dijo, uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y bebiendo y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo
en el reino de Dios. En todos los pasajes que podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que esa es una práctica del Nuevo Testamento. Juntamente con el bautismo, la cena del Señor, hermanos, es lo que conocemos como una ordenanza, es decir, un mandato dado directamente por Cristo, ¿verdad? Él dice, haced esto en memoria de mí. Ahora vamos a contestar algunas preguntas para poder entender algunas cosas en cuanto a esto. En primer lugar, vamos a ver qué es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? La letra A dice, es una ilustración de Jesucristo. Es una ilustración de Jesucristo. El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos simbólicamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Mire en 1 Corintios 11, 26. ¿Qué simboliza? La muerte del Señor, dice, hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice aquí, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es importante, hermano, que entendamos el simbolismo, ¿verdad? Porque si no entendemos el simbolismo, entonces no sabemos de qué se trata. ¿De qué se trata esto, hermano? De recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo ese sacrificio por nuestros pecados. Él murió, Él derramó su sangre y a través de ese sacrificio recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay varias palabras que se usan en la Biblia para referirse a la cena del Señor. Mire, 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16 dice la palabra de Dios aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Aquí se menciona como la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí le está llamando Pablo, ¿verdad? De esta manera a la cena del Señor. Está hablando precisamente de participar de la mesa del Señor. Luego dice el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de quién, hermanos. Había hermanitos de Corinto, ¿verdad?, que estaban participando de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, hacían fiestas paganas, ¿verdad? Y ahí iban los hermanos a comer de esas fiestas paganas, ¿verdad? Porque le estaban celebrando a la idolatría. Usted no puede participar de esas cosas, hermano. Amén. Si usted es salvo, si usted es hijo de Dios, usted participa es de la mesa del Señor. Amén, hermano. Usted no debe de tener, no tiene que tener nada que ver con esas cosas de idolatría, porque dice que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Es decir, si una persona dice, le voy a sacrificar esto a Dios o le voy a ofrecer esto a Dios a través de una imagen, no es a Dios, porque Dios no está detrás de una imagen. Amén, hermano. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Mire cómo termina el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si usted es salvo y si usted es hijo de Dios, usted debe de participar de esta conmemoración, hermano, ¿verdad? Porque usted está recordando ese sacrificio perfecto que Cristo hizo por sus pecados, ¿verdad? Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted ha sido santificado con la sangre de Cristo, hermano. Sus pecados han sido perdonados de acuerdo a la palabra de Dios si usted tiene a Cristo. Ahora se le menciona de esa manera, pero también en 2 Corintios 10, 21, 2 Corintios 10, versículo 21,
No, ese primero, hermano, disculpe. Primera de Corintios 10:21. Dice aquí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí le llaman la mesa del Señor, ¿verdad? En el 11:20 también dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena. ¿Qué dice? La cena. ¿Por qué le llamamos la cena del Señor? Porque así se le llama en la palabra de Dios. Amén. La cena del Señor. La Biblia no lo menciona como una Eucaristía. La Biblia no menciona una hostia. Amén, hermanos. La Biblia menciona el pan, la Biblia menciona el vino. La Biblia menciona la cena del Señor. Ahora, estamos contestando la pregunta, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor, hermano, es una ilustración de Jesucristo. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahora la letra B dice, es una ordenanza para la iglesia. ¿Para quién es esta ordenanza? ¿Quién debe de celebrar la cena del Señor? La iglesia, hermano. Aquellos que han sido salvos. Amén. Aquellos que han sido santificados. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que son salvos son los que deben de participar en la cena del Señor. En el capítulo 10, versículo 23, Pablo menciona, dice, porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Entonces Pablo está enseñando ¿a quién? A la iglesia de Corinto a que practique correctamente esta ordenanza. En el capítulo 11, versículo 18, menciona a la iglesia. Capítulo 11, versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Porque esto no es para una persona en particular. Usted no puede decir, yo voy a celebrar la cena del Señor en mi casa. No, hermano, no es para una persona en particular. Esto se tiene que hacer como iglesia. Amén. Esa es la manera correcta. Porque hoy en día tenemos un montón de gente que no se quiere congregar. Un montón de gente que dice, yo me congrego en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo estoy en mi casa, ahí puedo leer la Biblia, ahí yo puedo aprender. Hermano, esto es reunirse como iglesia, dice la Biblia, ¿verdad? Y mire el versículo 33 y 34 del capítulo 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, nos reunimos es para celebrar, ¿verdad? Es para conmemorar, es para recordar, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde se debe de llevar a cabo? En la iglesia. Es una ordenanza para la iglesia. Letra C, el propósito de la cena del Señor. ¿Cuál es el propósito de celebrar la cena del Señor? Ya vimos el versículo, ¿verdad? Que es para anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor, hermano, no es para purificar sus pecados. La cena del Señor no es para limpiarle. La cena del Señor no es un sacramento, hermano. No añade a su salvación. Amén. La cena del Señor, cuando participamos de la cena del Señor, hacemos memoria de Cristo. Versículo, ya leímos el capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces partimos el pan recordando que Cristo sufrió por nosotros. Amén, hermanos. Tomamos la copa recordando que Cristo derramó su sangre. ¿Por quién? Por nosotros. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos tener memoria de lo que Cristo hizo por nosotros para que nuestro amor sea un amor ferviente.
Dice la palabra de Dios que tenemos que tener un amor ferviente hacia el Señor. Mire, 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Es un tiempo, hermano, para recordar, es un tiempo, hermano, para entender que si Cristo murió por mis pecados y Él fue crucificado, Él sufrió por mí, ya no tengo que vivir más en pecado, hermano. Tengo que tener mayor fervor en mi corazón para vivir para Él. Dice la palabra de Dios aquí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice, hermano? Sino para quién. Eso es lo que le debe, ese es el sentir que usted debe de tener al recordar la muerte de Cristo. Ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para aquel que murió por mí. Amén. Este es el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra es interesante. La palabra constreñir quiere decir que la palabra de Cristo te empuja. La palabra de Cristo, el amor de Cristo te deja sin excusa, hermano. Eso es lo que dice, lo que quiere decir la palabra constreñir. ¿En qué piensas cuando tomas la cena del Señor? Muchos cristianos olvidan lo que Cristo hizo por ellos. La Biblia dice que si nosotros olvidamos, hermano, la purificación de nuestros pecados, dejamos de vivir para Dios, dejamos de servir a Dios. Es necesario recordar constantemente, hermano, el sacrificio de Cristo. Y dice, mire lo que dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire lo que dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es importante, hermano, y para eso viene a la iglesia, para recordar estas cosas. Aunque ya las sepa, hay cosas que se nos olvidan, hermano. Ahora, yo no entiendo cómo un cristiano puede olvidar la purificación de sus pecados. ¿Cómo un cristiano puede olvidar eso? Pero el cristiano que olvida eso es un cristiano estéril. Es un cristiano que no sirve a Dios. Es un cristiano que no tiene gratitud hacia Dios. Por eso ese amor se tiene que avivar. ¿Cómo? Recordando ese sacrificio, hermano. Ese sacrificio que Él hizo. Ese sacrificio perfecto. Amén, hermanos. ¿Tiene usted presente ese sacrificio? Dice 1 Corintios 11:25, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos recuerda la venida del Señor, hermano, también la cena del Señor. Él murió por nosotros, hermano, pero Él viene por nosotros, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22:20. ¿Es correcto que un cristiano esté esperando la venida de Cristo? La Biblia dice que es correcto. Apocalipsis 22, versículo 20, dice la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente que vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que es correcto que un cristiano esté esperando la venida de Cristo. Mira el 22:6, 22:7.
y subráyelo, apréndaselo de memoria. Mire lo que dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Yo vengo pronto, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, recordamos y conmemoramos esto para recordar lo que Él hizo y lo que estamos esperando, que es la venida de Cristo. Entonces, pregunta número 2, ¿cuál es el símbolo de la cena del Señor? ¿Cuál es el simbolismo en la Biblia? Hay cosas que son un símbolo, pero hay cosas que no son simbólicas, hermano. El infierno no es simbólico, el infierno es un lugar literal. Ahora, hay muchas personas que cuando se habla del infierno dicen: no, el infierno es aquí en la tierra. Aquí es donde se sufre. Bueno, si usted ha visto que aquí hay sufrimiento, entonces usted no se puede imaginar lo que es un lugar eterno. Sufrimiento eterno. El infierno es un lugar literal, hermano. No es un simbolismo, como lo enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que el infierno es un lugar simbólico. No es un lugar simbólico, es un lugar literal. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, ¿cuál es el simbolismo? Los elementos de la cena. Es importante el entender esto, hermano, porque hay quienes enseñan lo que se llama como transubstanciación, que en el momento que tú estás tomando la copa, eso se convierte en la sangre de Cristo. No, la Biblia no enseña eso, hermano. No se convierte en la sangre de Cristo, no se convierte en el cuerpo de Cristo. Los elementos, la letra A, los elementos de la cena del Señor, tiene que ser pan sin levadura, dice 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. En la Biblia, hermano, el simbolismo de la levadura es el pecado. Por eso nosotros comemos el pan sin levadura en la cena del Señor. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Si usted ha hecho una torta, ¿verdad? Sabe que se necesita, bueno, ya hoy en día venden la harina leudante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene levadura, ¿verdad? Si no la compra leudante, entonces no se le va a poner bien bonita, ¿verdad? Inflada. No va a levantar. Entonces, eso es lo que 1 Corintios 11:23. ¿Lo tiene ahí, hermano? Porque yo recibí así mismo lo que el Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, hay un versículo aquí en el antiguo, en Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo 26, versículo 17. Esas cosas, aunque son sencillas, hermanos, son importantes. Es sencillo tomar un pan, tomar una copa de vino, ¿verdad? Pero tiene su importancia, hermano. Capítulo 26, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos y que comas la Pascua? Ya leímos este pasaje, hermanos. Versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomed, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿qué simboliza el pan? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso simboliza el pan. En el capítulo 26, versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El simbolismo, ¿qué simboliza?
Bueno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. Cuando nosotros partimos del pan, cuando nosotros tomamos la copa, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Que fue quebrantado. Mire ahí en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Yo creo, hermano, que los cristianos tienen que tomar estas cosas en serio, hermano. Por eso es que nosotros no lo hacemos, ahorita lo vamos a mencionar, nosotros no lo hacemos todos los domingos, hermano, porque no hay una fecha establecida de cada cuándo debe hacerse. La Biblia no lo dice cada cuándo. Pero mire lo que dice aquí, Isaías capítulo 53. 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz, fíjese lo que el profeta había anunciado. Dice el versículo 53, versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y ahí sigue hablando, hermano Isaías, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio perfecto. Usted y yo somos el fruto de ese sacrificio. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Qué bendición es saber que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, que en Cristo nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados. Es importante el simbolismo, hermanos. Miren ahí en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, la Biblia dice que sin sangre no se hace remisión de pecados. No hay nada que pueda quitar sus pecados, hermano. Usted no puede pagar por sus propios pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la palabra de Dios aquí: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo pagó su deuda. El justo por los injustos, dice la Biblia. Usted no puede pagar su deuda, y nadie más puede pagar su deuda. El único que puede pagar por sus pecados es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Un cordero santo, sin mancha y sin contaminación. Todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio perfecto que había de venir. Un sacrificio que se hizo una sola vez para siempre, dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente con corazón puro. Qué bendición, hermano, es saber que en Cristo, hermano, hemos sido, nuestros pecados han sido perdonados. Mira el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas sin pastor, como ovejas descarriadas, perdón, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si usted es salvo, si usted ha puesto su fe y su confianza en Cristo, usted tiene el perdón de sus pecados. Ahora, si usted no ha creído en Cristo, si usted no ha confiado en Cristo, usted debe de venir a Él. Usted debe de reconocer que ha pecado. Usted tiene que reconocer, hermano, que ha ofendido a Dios, que su pecado le separa de Dios y que su pecado le condena. Cuando usted entiende, reconoce su condición, entonces Dios le da la solución. Y la solución está en Cristo. No es una iglesia, no es una religión, es a través de Cristo. Él perdonó, Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Mire Colosenses 1:13. Hermano, en Cristo podemos gloriarnos, en Cristo tenemos confianza. Usted no pudiera tener la certeza de ir a la gloria si no fuera a través de Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No es gracias a sus justicias, no es gracias a sus obras, hermano. Es gracias a la sangre de Jesucristo. Si podemos tener certeza, seguridad, es a través de Cristo. Mire el capítulo 2, versículo 13. Mire qué preciosas palabras, hermano. Capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted merece la condenación. Usted es culpable porque ha pecado. Pero ese pecado que le acusa y que le dice que es culpable, dice la Biblia, que ha sido quitado del medio y clavado en la cruz. Usted puede tener certeza, seguridad, gracias a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hermano, ¿cómo no lo vamos a tener presente? ¿Cómo no nos va a motivar y a avivar nuestro amor el saber que Cristo murió y nos dio el perdón de nuestros pecados y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino, a su reino, hermano? Ha quitado nuestros pecados de en medio, dice la palabra de Dios. Qué bendición, hermano. Es un motivo para recordar que ese sacrificio, hermano, ha perdonado nuestros pecados y que Cristo viene por aquellos que son salvos. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? ¿Quién puede participar? Bueno, ahí en 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:28, miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen dones y lenguas. Primeramente, esto se fue dado a sus discípulos, ¿verdad? Pero ahora nosotros, hermano, como iglesia, Pablo instruye a las iglesias en que deben conmemorar
esta ordenanza. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, os digo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y en el versículo 23 al 26 que ya leímos, ahí les da e instituye la cena del Señor. ¿Cómo deben hacerlo? Entonces, ¿para quién es? Es para la iglesia. Amén. ¿Quién lo puede tomar? La iglesia. Sin embargo, hermano, Pablo menciona aquí algunas cosas, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. Ahora, si ustedes lo debe de tomar la iglesia, ahora usted debe ser parte de la iglesia. Y para que usted sea parte de la iglesia, bueno, usted tiene que ser salvo, bautizado y tiene que ser miembro de la iglesia. Porque si no, si usted puede decir, pastor, esta no es mi iglesia y yo no tengo iglesia. Usted anda desordenadamente. Porque usted debe de tener una iglesia. Usted no puede, un cristiano sin iglesia no puede existir, hermano. Usted debe de tener una iglesia. Amén. Entonces, si usted es salvo y si usted es bautizado y si usted pertenece a la iglesia, usted tome la cena del Señor. Amén, hermano. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, hay otra cosa. Y la pregunta es, ¿cómo celebrar la cena del Señor? Porque Pablo menciona aquí, hermano, que debemos de tomar la cena del Señor dignamente. Mire, 1 Corintios 11, 28. 11, 28. Versículo 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, si usted no es salvo, usted no participe de esto. Si usted no es bautizado y no anda ordenadamente, no tome la cena del Señor, ¿verdad? Tiene que tomar la cena del Señor, dice, dignamente. Yo creo, hermano, que aparte de ser salvo, bautizado y miembro de la iglesia, no debe de haber algo en su corazón que usted sabe que está mal, hermano. Porque se supone que Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero si usted guarda pecado en su corazón, entonces nadie va a participar, pastor. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata? De que usted este día se ponga a cuentas con el Señor y le diga, Señor, perdóname, tengo rencor, tengo lo que usted tenga en su vida, hermano. Yo no sé qué es, yo no lo puedo adivinar, pero usted sabe si hay algo en su corazón que está mal. Arréglelo en este momento delante de Dios. Si hay alguna diferencia con alguien, vaya con esa persona y dígale, hermano, perdóname, hermano, discúlpame, hermano, te ofendí, lo que sea, pero póngase de acuerdo, dice la Biblia, con la persona. Entonces, hermano, no debe de haber algo que usted sabe que está mal en su corazón sin arreglar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El que, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Confiese su pecado, hermano. Venga delante del Señor y dígale, Señor, perdóname. Quiero estar a cuentas contigo, Señor. Reconozco esto, confiese su pecado y arréglese delante de Dios. Porque este es un tiempo de examinación, hermano. Porque esta es la manera en que debe de vivir un cristiano. ¿Cómo? Constantemente recordando ese sacrificio perfecto y constantemente arreglando nuestra vida delante de Dios, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan. Esto lo estábamos estudiando el día miércoles, ¿verdad? 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí. Mire lo que dice aquí. No se trata... No, pues que participen los que no han pecado. No se trata, porque no hay nadie libre de pecado. Mire el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué dice?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra, ¿qué dice? Entonces nadie puede decir aquí que está libre de pecado. Todos en este día quizá ya pecamos. Todos en esta semana, hermano, pecamos. ¿Qué debemos hacer? No podemos decir que estamos libres. ¿Qué debemos hacer? Confesarlo, hermano. Confesarlo. Ahora mire el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que usted peque. El hecho de que Dios nos perdone no es una licencia para pecar, hermano, porque cuando hay un constante, cuando hay un pecado deliberado, es decir, cuando usted sabe que algo está mal y lo hace, ¿qué sucede? Eso se llama pecado deliberado. Y cuando hay pecado deliberado, hay disciplina. No alcanzamos a ver ahorita eso, pero después podemos hablar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, hermanos. Entonces, arréglese, examínese, pruébese delante del Señor, póngase a cuenta con el Señor, hermano. Y entienda que esto se trata de recordar el sacrificio de Cristo, anunciar su venida, recordar su venida, anunciar la muerte de Cristo. Amén, hermanos. Dice, vamos a terminar ahí en el capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto ya queda a su conciencia, hermano, y ya queda a que usted diga, bueno, yo me arreglé delante del Señor y voy a tomar la cena. Yo creo que todo cristiano debería de tomarla, hermano. ¿Cuál pecado Dios no puede perdonarte? ¿Hay algún pecado que Dios no te pueda perdonar? Dice la Biblia, hay pecado de muerte. Es decir, si hay un pecado que Dios no te puede perdonar, entonces Él te quita la vida, hermano. Cuando ya no hay un pecado que Dios no te pueda perdonar, es porque ya Dios te va a llevar. Esa es la máxima disciplina que Dios puede darte, es que te quita la vida, hermano. Insistes en pecar, viene la disciplina del Señor y el Señor te quita la vida, hermano. Insistes en pecar, hay disciplina. Tú decides, te arrepientes, abandonas, hay misericordia. Insistes en pecar, el Señor trae su disciplina. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice esta cena.